Peores cosas se verán, ahora sí que porque ustedes lo pidieron. Bueno, ya estamos aquí en YouTube, en este Peores cosas se verán. Es un canal que si ustedes van hacia abajo van a encontrar que pues hay ya material ahí de hace tiempo. Van a encontrarse también ahí con otro estilo de hacer información o de compartir información. No puedo llamarlo de periodismo porque pues sí es periodismo, pero no es un periodismo en forma, digamos, ¿no? Es informar, compartir información de lo que voy leyendo en el día, de las diferentes fuentes, pues para compartirla con quien desee escucharla o quien no tenga tiempo de informarse en diferentes fuentes o no tenga el hábito de informarse, ¿no? En diferentes fuentes que no sean las chayoteras y estas que están pagadas por toda esta bola de neoliberales y de empresarios mal habidos. Entonces es lo que ustedes van a encontrar. Por ahí van a encontrar algunos episodios con Karen, que es mi hija, que ahí compartíamos y conversábamos los dos. Pero ahora Peores Cosas se verán, lo vamos a hacer. Yo llegué a TikTok por consejo de un amigo, de mi querido Galo Arturo Mota, uno de los mejores fotógrafos que tiene el Distrito Federal. Su compañía El Tragaluz, si alguien quiere fotos desde tamaño pasaporte infantil hasta una sesión de fotos para la boda, de desnudo, de lo que ustedes quieran, allí con él, Fotográfica El Tragaluz. Bueno, entonces llegué porque el Galo me dijo, oye, deberías entrar a TikTok porque ahí la onda se está poniendo buena. ¿A poco? Y entonces, pues sí, empecé a ver y un día me animé y abrí, y esta comunidad ha crecido al grado de que ya casi somos 10,000 personas, lo cual la verdad me pone muy satisfecho, muy contento, porque nunca pensé tener ese impacto, ¿no? Con la gente en TikTok, y es muy gratificante saber que el trabajo que voy realizando en este caso pues va teniendo impacto, ¿no? Y sobre todo que sirva, porque pues como ustedes ven, yo soy un ferviente apoyador del presidente Andrés Manuel López Obrador. No pertenezco al partido Morena, no tengo filiación política. Ya un día hablaremos de eso. Morena no me parece que sea el mejor partido y menos ahora, pero sí me parece que el proyecto de nación que tiene el presidente pues está lleno de lógica, ¿no? No se necesita ser muy estudiado ni tener una carrera en ciencia política ni en cosas de esas como para entender que lo que el presidente propone es simple y lógico, es lógico, ¿verdad? Nuestro país es, dijéramos, un país surrealista. Ya varias personalidades en el mundo lo han criticado. Salvador Dalí, uno de los grandes exponentes del surrealismo, pues un día dijo que si te gustaba el surrealismo, tendrías que ir a vivir a México, ¿no? Y la verdad que sí, pues la sociedad mexicana y el país como tal, pues es surrealista. Pasan cosas que en la realidad no deberían de pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo lo anterior? Pues que hemos vivido épocas muy difíciles en México, 30 y tantos años, ¿no? De surrealismo político, de un grupo de delincuentes que tomaron el poder político y el poder económico, porque muchos empresarios, sobre todo los más grandes empresarios, pues a final de cuentas se han convertido en delincuentes, nada más que de cuello blanco, evadiendo impuestos, abusando del consumidor, abusando del gobierno, abusando de muchas cosas, muchas cosas. Ahí está el caso de Salinas Pliego, que desde mi punto de vista es uno de los grandes abusivos de México, ¿no? Y pues creo que se siente muy orgulloso, porque yo creo que este hombre, pues además de dijéramos contribuir con sus créditos, creo que ha causado mucho dolor a muchas familias, ¿no? Con esos altos intereses que cobra, y acabas pagando 2-3 veces el préstamo o 2-3 veces la televisión, y a base de eso ha hecho la fortuna. Entonces, lo surrealista en México es que teníamos una clase política pues que era delincuencial, empezando por el presidente, ¿verdad? Ahí está Peña Nieto, que el fiscal anunció este lunes, porque dependiendo cuándo vean esto, este lunes 18 de octubre, el fiscal Hertz Manero anunció pues que va a ir por él, ¿no? Perdonen ustedes. Que va a ir por él,
por Videgaray y por Riquín Canallín. Entonces, pues a ver si es cierto, porque yo no le creo y creo que muchos mexicanos tampoco. Así que no creo que vayan a dar a la cárcel, ojalá y sí. Pero teníamos una élite política delincuencial, ¿verdad? Y estos delincuentes pues se unieron, por supuesto, con los empresarios, ¿no? A quienes les enseñaron todas las mañas y se repartieron el botín. Ajá. Y luego de allí, bueno, pues también muchísimos políticos, ahí están los gobernadores, tal es el caso de Cabeza de Vaca, tal es el caso de gobernadores de Nuevo León. Bueno, ahí no se le comprueba nada al Bronco, ¿no? Pero por ejemplo el de Michoacán, Silvano Aureoles, ¿no? Que pues a todas luces coludidos con el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, pues esa era la gente que teníamos al frente y todavía la seguimos teniendo, ¿no? O sea, la corrupción lamentablemente en México pues a otros niveles no ha parado. El presidente afortunadamente es un hombre que considero que es incapaz de tocar un centavo. Y si hubiera ya tocado un centavo o pensar hacerlo, yo creo que lo va a pensar dos veces, porque la oposición lo llevaría a la cárcel de inmediato, ¿no? Entonces, le han buscado por todos lados y es una persona que no le encuentra nada, porque no tiene nada. Y ha sido una persona honesta. Entonces, pues todos estos hombres ligados al narcotráfico, pues abusaron de los recursos públicos. Cuando hablo de recursos públicos hablo no nada más del presupuesto, sino hablo de los recursos públicos como son los bosques, la minería, el petróleo, la energía, ¿verdad? Ahorita que está el problema de la electricidad, que de eso vamos a hablar. Entonces es gente que abusó. Calderón concesionó millones de hectáreas para la minería. Luego con Peña Nieto se permitieron las concesiones para el petróleo, ¿no? Es decir, echó atrás lo que Cárdenas había hecho. Es impensable. Pero surrealista, ¿no? Del partido donde emanó la expropiación petrolera, pues de ahí emana años después el regreso del bien nacional como es el petróleo a las grandes corporaciones. Eso es como muy loco, pero como les digo, sucede en México. Entonces, hemos tenido eso, ese surrealismo, esta clase política sedienta de dinero, de poder, que además la clase política pues es muy estúpida, ¿no? Porque, y ese adjetivo es duro, pero pues no hay otro calificativo, ¿no? Es muy estúpida porque roban para después esconderse y para ser perseguidos y para poner el dinero en paraísos fiscales y en Andorra y no sé qué, para no disfrutarlo. Es muy, muy estúpido, como Inés Gómez Montt y su marido, ¿no? Quienes tenían la facturera y ella sabía lo que el marido hacía, porque imagínate tú que llega un marido y te dice vamos a comprar la casa de Cher allá en Miami y tú no le digas y de dónde sacaste esa fortuna, ¿no? Y que además en redes sociales pues presumas esas bolsas de 100,000, 200,000 pesos. Eso es insano, eso es enfermo, ¿no? Para un país donde hay millones de gente en la pobreza, que tú te cuelgues una bolsa de 100,000 pesos. O sea, eso es insultante, ¿verdad? Eso es no tener conciencia y no tener madre, pues. Pero lo peor es que hay gente que la sigue, ¿no? Allá en Twitter y esas cosas, sus redes sociales, y que además pues le aplauden una cosa tan detestable. Ese dinero hubiera sido bueno que lo donara a la Sierra de Oaxaca o allá a Chiapas, a los Altos, o tantísima gente que requiere pues de ayuda en México y en el mundo. Hubiera mandado lo de 3 bolsas a África, ¿no? Para que la gente, contribuirle a la gente con un poquito de arroz para que no se mueran de hambre los niños, ¿no? Entre muchas cosas. Hubiera ayudado ahora que hubo escasez de los medicamentos para los niños con cáncer, en vez de chingarse el dinero, ¿verdad? Pues debió de haber quizá invertido una feria, unos millones de pesos en pues conseguir medicamentos y donarlos. Bueno, eso sí sería digno de admirarse, pero que te presuma una bolsa y la operación de la cara y esas cosas en redes sociales me parece que es insano, me parece que es vulgar, ¿no? Entonces, regresando al asunto de esta clase política, pues tenemos un presidente que él no roba, pero de ahí para abajo, y digamos el gabinete tampoco, porque pues está muy controlado eso, y además considero que ha elegido pues a la gente más confiable y preparada para estar en el gabinete, en esas posiciones. Pero de ahí, si nos vamos a los gobernadores,
pues ahí está, ahora sí que ahí está la chingadera, ¿no? O sea, los gobernadores, pues raterazos también y casi ninguno se escapa. A ver cómo le va a Nuevo León con este Samuel García. Dudo que haga un buen papel, lo dudo muchísimo. Ojalá y me equivoque, por el bien de los neoleoneses, pero pues ya eligieron al Bronco y ahora este payasillo de la tele, ¿no? Y bueno, pues ahí está un montón de gobernadores, sobre todo del PAN, del Partido de Acción Nacional, de Partido de Acción con el narco, porque muchos de los exgobernadores están coludidos con el narco. Así que bueno, pues gran parte de ellos están siendo buscados por la justicia, algunos ya están allí y bueno. De hecho les iba a comentar de un tipo que ya lo están buscando y es del PAN. Se me fue la nota, por aquí la tenía, pero bueno, pues por ahí vamos a hacer eso. Vamos a dejarlo ahí, porque son muchos panistas los que están acusados de corrupción. Pues porque es gente que su única ambición es el dinero, ¿no? Su preparación es muy pobre en cuanto a formación humanística, ¿no? Los prepararon en escuelas que tienen que ver con la competencia para ver quién es el mejor y sobre todo la competencia económica. Es parte del neoliberalismo. Y ahí está, los entrenaron para ser mejores, para mandar, para llegar a grandes puestos, pese a quien le pese, pase lo que pase, y pasando por encima de quien sea, hasta de por ellos mismos y su familia. Así que la historia de muchos de estos panistas es muy triste y desde arriba hasta abajo, me atrevería yo a afirmar, porque todos están cortados con la misma tijera. Bueno, entonces pues por ahí tenemos estos problemas a nivel nacional, la corrupción pues que no se detiene, es un gran esfuerzo el que hace el presidente por parar la corrupción y por ir cerrando el camino a toda esta gente que se quedó acostumbrada pues a robar, ¿verdad? Porque esa es la palabra, no hay otra. Y este tema me da para hablarles a ustedes de lo que está en juego ahora mismo, que es la reforma energética. Entonces, esta reforma energética, he estado viendo a la oposición lo que opinan. Y la verdad que, pues aquí va otro adjetivo. Son muy estúpidos, ¿no? O muy idiotas. La palabra idiota pues está aceptada en la Real Academia Española de la Lengua. Y la idiotez pues es un mal, ¿no? Y la oposición padece de eso. Estaba escuchando un programa en el Chamuco TV. Se grabó este domingo. Hoy es, ahora ya es martes 18, el 17. A ver si lo buscan. Les voy a pegar aquí el enlace para que lo vean, con un especialista de primera talla hablando sobre la reforma energética, las energías limpias y todo ese rollo. Le hago así porque estoy viendo en qué tiempo vamos para no aburrirlos. Y la verdad que cuando escuchas a un especialista o a varios especialistas, estábamos hablando de Rocío Nales, ingeniera, Claudia Sheinbaum, pues tiene un doctorado en cuestiones de energía. Y luego cuando escuchas hablar a Xóchitl Gálvez y los argumentos que da, pues es realmente muy triste, muy triste. ¿Quién es Xóchitl Gálvez? Que el otro día me preguntaron ahí en TikTok. Pues Xóchitl Gálvez es una mujer, les voy a dar el cargo exacto y ese es buen tema para hablar de ella, una de las, la terna, ¿no? La Santísima Trinidad, Xóchitl Gálvez, que es Kenia López Rabadán, es esta otra mujer, Lili Telles, y Xóchitl Gálvez, ¿no? Les digo que ganas dan de decirles, ya siéntese señora, ya cállese señora, ¿no? Váyase para su casa. Entonces esta mujer sin mayor preparación, sin nada, de pronto, no nada más ella, vamos a hablar de un conglomerado de la oposición junto con los medios de comunicación tradicionales, ¿no? La radio, la televisión, ya saben que de pronto todo el mundo se convierte en un experto. Y pues cuando uno, dijéramos, lee medianamente, ¿verdad? Y te informas y ves distintos puntos y consideras distintas fuentes, bueno, te puedes dar un criterio y una opinión. Pero esta gente, cuando escucho sus puntos de vista, me parecen tan absurdos. Y me parecen absurdos porque lo que dice el presidente es cierto, lo que no suena lógico suena metálico. Entonces, ¿qué hay detrás de los argumentos de la oposición para la reforma energética? Pues moche, ¿no?
En este programa que les comento estaban hablando de la oposición o de la derecha en Alemania, la derecha en los Estados Unidos, la derecha de Rajoy en España, y todos hablan de que no se le puede entregar la energía, hablemos de electricidad, petróleo, gasolinas, todo eso, a ningún extranjero, porque eso es una cosa de seguridad nacional. Pero solamente en México la derecha, pues sí se dedica a hacer eso. Por eso les digo que son idiotas, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos lo que buscan es beneficiarse con el moche que les van a dar, con el soborno, y pues que al pueblo se lo cargue la tristeza, como ha pasado en los últimos 30 y tantos años, ¿no? Nuestro país es muy lamentable porque es un país extremadamente rico. Tenemos riquezas en los mares, tenemos selvas, tenemos campos, somos productores, tenemos metales, tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos muchísimas cosas, tenemos una fuerza de trabajo increíble, somos una raza muy creativa. Cuando uno está fuera de México y te das cuenta cómo son los mexicanos y cómo somos gente extremadamente creativa. Para nosotros no hay imposibles, digamos, ¿no? Hasta con un alambrito echas a andar un carro. Eso es propio de nosotros. Somos un país con mucho talento, lleno de jóvenes, es decir, somos muy ricos. Pero ¿por qué somos pobres, no? O sea, ¿por qué? ¿Que alguien responde eso? Pues somos pobres porque hemos estado gobernados por una clase política de rateros, como les digo, coludidos con los empresarios. Así que eso es muy grave y bueno, pues estamos ahora en esta lucha por meterlos en cintura. ¿Y qué es lo que ha querido hacer el presidente López Obrador? Pues meter en cintura toda esta bola de rateros, que paguen los impuestos ahora con la reforma energética, pues que los que consumen luz que la paguen, como Oxxo, que es de FEMSA, Walmart, entre muchas compañías, ¿no? Que paguen, porque no pagan la luz, son tranzas, son transotas. Pero voy a regresar al punto de Xóchitl Gálvez, esta mujer que me parece tan ridícula, ¿no? Ella nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero del 63 y es una ingeniera, empresaria y política mexicana. Desde el 1 de septiembre del 18 es senadora de la República por principio de representación proporcional, o sea, ni siquiera la eligió o la elegimos el pueblo. Actualmente pertenece al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Vamos a ver cuáles fueron sus cargos. Su grandísimo currículum es su formación profesional, su ocupación dice que es política en el Partido de Acción Nacional, su educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego, ya les dije dónde nació, tiene ahí quién la... Acá están los primeros jefes federacionales, referencias, quiénes sus compañeros ahí de bancada, ¿no? Lo que les quiero decir son los candidatos, espérenme, ella fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, que no hizo ni madres, ¿no? Y también, ahí les va, estudió ingeniería en computación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2002 al 6, es decir, con Fox, fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Si ustedes la vieron alguna vez, esta mujer andaba disfrazada de indígena, ¿no? Ahora anda disfrazada, pues, de señora fifí, de señora de San Ángel, ¿no? Que se ve tan curiosa, la verdad. Entonces, fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cosa que no hizo nada con los pueblos indígenas. En las elecciones estatales de Hidalgo del 2010 fue candidata a la gubernatura del estado por la coalición Hidalgo Nos Une, integrada por el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia. Quedó en segundo lugar con el 47% de los votos. Esta mujer, bueno, pues ya les dije, fue jefa de la delegacional en la Miguel Hidalgo. Esa es toda su historia. Y cuando uno la ve ponerse al tú por tú o en la Cámara a debatir sobre la cuestión energética, es ridículo porque si uno dice, a ver, esta gente quién es para que opine, ¿no? ¿O de dónde obtiene esa información? Pues la obtiene del dinero que le van a pagar básicamente para que vote en contra de que la reforma del presidente pase. ¿Qué es lo que está? Ya nos hemos extendido porque fue un largo preámbulo para llegar a eso, pero no importa, haremos más programas así. ¿Qué es lo que propone la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues no permitir más el abuso de las compañías extranjeras que están vendiendo luz.
han venido con el cuento de las energías limpias, como es la energía solar y la energía eólica, es decir, la producida por el viento. Pero esas energías son intermitentes, es decir, ni todo el tiempo hay sol, ni todo el tiempo hay viento. Y cuando eso no suceda, pues habrá que echar a andar la otra energía, a la cual estos llaman energías sucias, lo cual están en un error. Porque, por ejemplo, lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador es que que se reactiven las hidroeléctricas. Ustedes saben que una hidroeléctrica, por eso se llama así, hidro de agua eléctrica, que genera electricidad a través del agua. Yo he estado en varias en la República Mexicana, he ido a conocerlas, es una cosa impresionante. El mecanismo es muy sencillo, el agua de la lluvia se colecta en una presa, después esa presa se abre, cae, dijéramos, a unos molinos. Esos molinos, con la fuerza del agua, generan electricidad y la electricidad se distribuye. El agua sale y corre por los ríos y va a dar al mar. Eso es una energía limpia. Ajá. No nada más el viento y el sol. Nada más que esta oposición ha querido vender el cuento de que la energía que proviene del agua no es limpia, y eso es mentira. Y que las energías limpias limpias del sol y del aire van a funcionar siempre, eso es mentira, porque cuando no funcionan hay que echar a andar la electricidad de las turbinas, o en caso extremo, como pasó en diciembre, en febrero, que hubo un problema en Texas por la helada. Bueno, pues hubo entonces que entrarle al combustóleo a través de la CFE para sacar del problema a los estados del norte que se vieron afectados por el golpe de frío en Texas, que básicamente fue el estado de Tamaulipas. Así que bueno, han venido con este cuento a querer engañar y engatusar al pueblo, que están muy a favor de las energías limpias cuando nunca lo estuvieron, ahora son muy ecologistas, pero realmente lo que ellos quieren es entregarle ese negocio a los extranjeros. Y lo que el presidente propone es que el gobierno se quede con el 56% y ellos, los empresarios, se queden con el 44%. Así que es compartido, pero el Estado, como tiene el mayor porcentaje, pues tendrá el control de la electricidad, de la energía, que eso nos beneficia a todos los mexicanos. Ahí la voy a dejar y platicamos la siguiente. Esa era la segunda parte, porque ya llevamos 23 minutos y no quiero aburrirlos. Con esto nos inauguramos en la segunda etapa de Peores Cosas Se Verán. La primera etapa para ustedes que me siguen en TikTok. Muchísimas gracias, denle like. Por favor, suscríbanse si fueran tan amables. Compártanlo, compartan la información del trabajo que hace su servidor y muchos otros en internet, que además estamos haciéndole la contraparte a los medios que desinforman. La verdad es un trabajo el que estamos haciendo, es como una guerra, en una batalla entre los mentirosos y los que tratamos de hablar, o los que hablamos con cifras y datos y noticias mucho más apegadas a la realidad. No digo que la verdad, porque la verdad nadie la tiene. Así que bueno, Peores Cosas Se Verán. Muchas gracias y ahí estamos. Chaolín.